En los anales de lo inexplicable, pocas historias perduran con la tenacidad del Duende del Esparto. Durante más de 100 años, este enigma ha tejido un velo de asombro y temor sobre una región olvidada. Su leyenda se susurra aún hoy, desafiando la lógica y la razón. Nos adentramos en un relato que comenzó en los albores del siglo XX, en parajes donde la vida era dura y la superstición, una compañera constante. Allí, entre campos de esparto y casas de adobe, nació una presencia que nadie pudo comprender. Un misterio que el tiempo no ha logrado disipar. Todo comenzó en las primeras décadas del siglo pasado, en una pequeña aldea rural de la España profunda. Los primeros indicios fueron sutiles, casi imperceptibles, atribuidos inicialmente a la imaginación o al cansancio. Pequeños objetos que cambiaban de lugar, ruidos extraños en la noche. Pero pronto, estos incidentes se volvieron más frecuentes y audaces, concentrándose en hogares específicos. Las familias comenzaron a hablar de una presencia invisible, traviesa y, a veces, maliciosa. El miedo empezó a arraigar en el corazón de la comunidad. Los relatos iniciales describían una figura pequeña, escurridiza, que se movía con una agilidad sobrenatural. Algunos hablaban de una sombra fugaz, otros de un ser diminuto con ojos brillantes. Siempre se manifestaba de forma inesperada, dejando tras de sí una estela de desconcierto. Los testigos, en su mayoría campesinos y pastores, juraban haberlo visto o sentido. Sus descripciones, aunque variadas en detalles, coincidían en la naturaleza elusiva y juguetona de la entidad. Era un ser que parecía disfrutar de la confusión que generaba. Lo que empezó como anécdotas aisladas, pronto se convirtió en un fenómeno generalizado. El duende no solo movía objetos, sino que también tiraba piedras, desataba animales y, en ocasiones, pellizcaba o arañaba a los habitantes. El pánico se apoderó de la aldea. Las noches se llenaron de un silencio tenso, roto solo por los lamentos de quienes sufrían sus travesuras. Las familias se atrincheraban en sus casas, rezando para no ser las próximas víctimas. La vida cotidiana se vio alterada por esta presencia invisible. Ante lo inexplicable, la gente buscó respuestas en el folclore y la tradición. Algunos hablaban de un espíritu errante, otros de un ser elemental de la tierra. La creencia en duendes y trasgos estaba profundamente arraigada en la cultura popular de la época. No faltaron quienes sugirieron que se trataba de bromistas o de la histeria colectiva. Sin embargo, la persistencia y la naturaleza de los incidentes desafiaban estas explicaciones racionales. El misterio se profundizaba con cada nueva manifestación. La situación llegó a tal punto que las autoridades locales se vieron obligadas a intervenir. Guardias civiles y sacerdotes intentaron investigar, pero sus esfuerzos resultaron infructuosos. No había huellas, ni pruebas tangibles, solo el testimonio aterrorizado de los aldeanos. Se realizaron exorcismos y bendiciones en las casas afectadas, pero el duende parecía inmune a los ritos religiosos. Su presencia continuaba, burlándose de cualquier intento de control o comprensión. La impotencia se convirtió en una constante. El duende del Esparto no solo generó miedo, sino que también transformó la vida social de la aldea. Las reuniones nocturnas cesaron, los niños no jugaban solos y las puertas se cerraban con doble llave al anochecer. La comunidad vivía bajo una constante amenaza. La leyenda se transmitió de boca en boca, de generación en generación, convirtiéndose en parte de la identidad local. Era una advertencia, un cuento para asustar, pero también una realidad innegable para quienes lo habían vivido. Su sombra se extendía por doquier. Tan misteriosamente como apareció, el duende comenzó a desvanecerse. Los incidentes disminuyeron en frecuencia e intensidad, hasta que, finalmente, cesaron por completo. Nadie supo por qué se fue, ni a dónde. Simplemente, dejó de manifestarse. Algunos atribuyeron su partida a los rezos, otros a que simplemente se aburrió de sus travesuras. La paz regresó a la aldea, pero el recuerdo de su presencia nunca se borró. El enigma quedó suspendido en el aire, sin resolución. Hoy, más de un siglo después, la historia del duende del Esparto sigue viva en la memoria colectiva. Se cuenta en las noches de invierno, alrededor del fuego, como un recordatorio de lo desconocido. Es un testimonio de que hay fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Los campos de Esparto aún se extienden bajo el sol, y las viejas casas guardan sus secretos. La leyenda del duende es un eco del pasado, una advertencia silenciosa de que no todo lo que existe puede ser explicado por la ciencia o la razón. El duende del Esparto permanece como uno de los grandes misterios sin resolver de la historia rural española.
Un siglo de preguntas sin respuesta, de testimonios que desafían la lógica. Su historia nos recuerda la delgada línea entre la realidad y lo sobrenatural. Quizás nunca sepamos la verdad detrás de esta enigmática figura. Pero su leyenda, tejida con hilos de miedo y fascinación, continuará viva. Un recordatorio de que, a veces, lo más inquietante es aquello que nunca podemos ver, pero que sabemos que está ahí.